En representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agradezco la invitación a esta sesión del Consejo Permanente para abordar la situación de derechos humanos en Nicaragua, que continúa siendo una de las más críticas en la región. A más de 7 años del inicio de la crisis en 2018, Nicaragua permanece bajo un estado policial caracterizado por el control, la vigilancia y la represión estatal en contra de cualquier persona percibida como opositora, e incluso contra funcionarias vinculadas al propio régimen. La represión va más allá de sus fronteras, bajo una aparente normalidad impuesta a la población. En el 2025, la Comisión denunció la consolidación formal de un régimen autoritario con la entrada en vigor de enmiendas constitucionales incompatibles con los principios democráticos que sustentan el sistema interamericano, mediante las cuales se perpetúa la concentración absoluta del poder en el entorno familiar Ortega Murillo. Es una dictadura, donde desde hace varios años los pesos y contrapesos propios de un sistema democrático dejaron de existir. El espacio cívico se encuentra completamente cerrado, la libertad de asociación, de expresión no existen, más de 5.600 organizaciones de la sociedad civil han sido disueltas de manera forzada, persiste la prohibición de protestas y manifestaciones sociales y religiosas, así como su criminalización. En diciembre de 2025, la CIDH publicó su informe Violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe en Nicaragua y concluyó que la existencia física y cultural de estos pueblos se encuentra en riesgo debido a la violencia ejercida por colonos armados, muchos provenientes del Pacífico, para despojarlas y desplazarlas de sus territorios ancestrales frente a acciones y omisiones estatales que han facilitado esta grave situación. Entre otros hechos, la Comisión documentó una serie de ataques armados, secuestros, asesinatos selectivos, violencia sexual, quema de viviendas, destrucción de medios de subsistencia y otros actos de violencia que permanecen en la impunidad. Las detenciones arbitrarias no cesan en Nicaragua. A través del MECENI, la CIDH recibió información reciente sobre la detención arbitraria de al menos 60 personas por expresar opiniones en redes sociales relacionadas a hechos que vienen ocurriendo en Venezuela. Las personas estarían obligadas a presentarse diariamente ante delegaciones policiales y enfrentan vigilancia, control y severas restricciones de participar en reuniones, actos religiosos o expresarse en redes sociales. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, al menos 62 continúan privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua. Sin embargo, la cifra podría ser aún mayor. Como hemos documentado anteriormente, estas personas enfrentan deplorables condiciones de detención, malos tratos y tortura, y en algunos casos el ocultamiento de su paradero por largos periodos como mecanismo de castigo e intimidación. En particular, preocupa la situación de las personas mayores, así como los líderes indígenas, guardabosques, mujeres, activistas y otras personas que en algunos casos cuentan con medidas cautelares provisionales otorgadas por los órganos del sistema interamericano. La Comisión exige a Nicaragua que cumpla estas medidas y que informe de inmediato sobre su paradero y estado de salud. Además, urge a liberar a todas las personas que permanecen privadas de libertad arbitrariamente. La Comisión ha documentado la persecución religiosa mediante la detención arbitraria y expulsión de personas religiosas sin garantías al debido proceso, la prohibición de actos religiosos y la celebración de misas, así como el cierre forzado de radioemisoras, centros de estudio y universidades vinculadas a las congregaciones católicas. Por su parte, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, GREN, creado por Naciones Unidas, informó sobre continuas olas represivas contra miembros de la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas que implican violaciones del derecho de miles de personas a practicar libre y públicamente su religión y afectan el goce
de otros derechos como las libertades de conciencia, expresión y opinión. Por otra parte, la Comisión advierte que la represión desplegada por el régimen continúa extendiéndose más allá de las fronteras del Estado. Entre otros hechos, la violencia contra personas nicaragüenses en el extranjero, privación arbitraria de la nacionalidad y de las propiedades, así como el uso indebido de mecanismos de cooperación internacional, incluyendo alertas rojas de Interpol y solicitudes con fines de extradición y prohibición de reingreso. El GREN concluyó que estos abusos constituyen un patrón de violaciones transnacionales de los derechos humanos diseñados para silenciar voces disidentes y mencionó como víctimas de estos delitos a Joao Maldonado, que sobrevivió a 2 atentados en el 2021 y 2024, a Rodolfo Rojas Cordero, hallado muerto en el 2022 en Honduras, así como a Roberto Santán, asesinado en Costa Rica en junio del 2025, hecho sobre el cual la Comisión también se pronunció. La Comisión enfatiza que la persecución transnacional es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos y plantea graves desafíos a los estados de la región y para la comunidad internacional. Las relaciones bilaterales entre estados y los organismos financieros interamericanos y centroamericanos no pueden desentenderse de las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y del contexto de impunidad. Al mismo tiempo, los familiares que se encuentran en Nicaragua enfrentan despidos arbitrarios, confiscación de bienes, restricciones a la movilidad dentro del país, vigilancia constante y esto como una forma de silenciamiento a las voces opositoras en el exilio. Finalmente, la Comisión hace un llamado urgente a los estados americanos a exigir el cese inmediato de la represión y la adopción de medidas concretas orientadas al restablecimiento del orden democrático en el país. También reitera su compromiso de continuar monitoreando la crisis y de acompañar a las víctimas en el marco de su mandato. Muchas gracias.